En el día de hoy vamos a ver identidades trigonométricas. Las identidades trigonométricas son igualdades en donde están involucradas dos o más funciones trigonométricas o razones trigonométricas. Un ejemplo: secante de x por 1 menos seno al cuadrado de x es igual a coseno de x. Esta es una identidad trigonométrica en donde está involucrado el seno, el coseno y la secante, que son razones trigonométricas o funciones trigonométricas. Pero para saber si esto es una identidad, tenemos que probarla, es decir, tenemos que demostrar que esto es igual a esto. ¿Y cómo demostramos una identidad trigonométrica? Bueno, para hacer eso tenemos primero que aprender unas identidades básicas de la trigonometría para poder probar esta identidad. Este es un ejemplo. Vamos a aprender las identidades trigonométricas básicas. La primera que debemos aprender es que la tangente de cualquier ángulo, vamos a llamarlo x, es igual al seno de ese ángulo dividido entre el coseno de este ángulo. Esta es una identidad básica que no necesita ser demostrada. Esto se asume como verdadero y es algo que deberíamos aprender, ya que esto lo vamos a usar mucho en ejercicio y en otros temas de trigonometría. La siguiente es la cotangente. La cotangente es el inverso de la tangente. Pero a su vez, esto lo podemos expresar en función del seno y coseno. El inverso de la tangente es el inverso de esto. Sería coseno de x entre seno de x. Esta sería la segunda identidad básica que debemos aprender. Y después tenemos la cosecante. La cosecante de cualquier ángulo es igual a 1 entre el seno de ese ángulo. Y después tenemos la secante. La secante de un ángulo siempre es igual a 1 sobre el coseno de ese ángulo. Si estamos viendo que estamos expresando las funciones trigonométricas tangente, cotangente, cosecante y secante en función del seno y coseno, que son las funciones más básicas de trigonometría. Y existe una última que es muy importante y que es muy usada, que es la siguiente. Vamos a poner aquí el seno al cuadrado de cualquier ángulo, vamos a llamarlo x, más el coseno al cuadrado de ese mismo ángulo siempre es igual a 1. Esta identidad es muy importante y deberemos aprenderlos de memoria. Esta identidad proviene del teorema de Pitágoras, que se analiza en el círculo unitario. De ahí viene esta identidad que se asume verdadera y es muy usada. En conclusión, deberíamos aprender estas identidades básicas de trigonometría para poder probar identidades trigonométricas más complejas. Dicho esto, vamos a ir a nuestro ejemplo, al ejemplo original que habíamos escrito, que era el siguiente: la secante de x multiplicado por 1 menos seno al cuadrado de x es igual al coseno de x. Esta es una identidad trigonométrica, como habíamos dicho, pero deberíamos demostrarla para estar seguros de que esto es una identidad y poderla usarla en otro ejercicio o en otra explicación que queramos. Entonces, ¿cómo probamos que esto es igual a esto? Bueno,
Para probar eso vamos a usar las identidades básicas que hemos visto anteriormente. Entonces, la técnica que se usa es siempre expresar todas las funciones o razones en función del seno y coseno. Eso es lo primero que siempre se hace. Es lo más recomendable. En este caso, el seno y el coseno está aquí, pero la secante la deberíamos expresar en función del seno y coseno. Entonces nosotros sabemos, vamos a escribirlo por acá, que la secante, vamos a escribirlo mejor por aquí, que la secante de cualquier ángulo es 1 entre el coseno, como lo habíamos visto anteriormente. Esta identidad que es básica lo usamos aquí. Entonces vamos a expresar la secante como función del coseno. Si escribimos la secante como 1 entre el coseno de x por 1 menos seno al cuadrado. Nos interesa eliminar este cuadrado porque todos tienen exponente 1. Entonces nos acordamos de la última identidad que escribimos, que era el seno de cualquier ángulo elevado al cuadrado más coseno al cuadrado elevado al cuadrado de ese mismo ángulo es igual a 1. Si despejamos coseno, vemos que el coseno es igual a 1 menos seno al cuadrado de x. Y esta expresión es esta. Significa que esta expresión es igual al coseno al cuadrado. Entonces copiamos coseno al cuadrado. Es decir, nos conviene hacer esto porque todo está expresado en cosenos. Y es igual al coseno. Lo que hicimos es expresar toda esta expresión en función de una sola razón, que es el coseno y que es básica. Y ahora es más fácil porque ahora si dividimos esto entre esto va a dar coseno. Coseno al cuadrado de x entre coseno de x es coseno de x. Y eso es igual a coseno de x. Aquí llegamos a una identidad obvia, que coseno de x es igual a coseno de x. Y aquí no necesitamos más probar nada. En conclusión, que esta identidad es verdadera porque la probamos usando identidades básicas. Más adelante veremos un ejercicio más complejo en donde vamos a utilizar más identidades básicas. Gracias por la atención.